Vamos a seguir con el tema de los alimentos. Estamos hablando ahorita de comer. Y en esta Navidad yo te quiero animar a que disfrutes lo que Dios ponga en tu mesa. No sé cuántos de ustedes ya aprendimos a hacer el ejercicio de dar gracias por el pan de cada día. Recuerda que ya lo hemos estudiado, qué es el pan de cada día. Ahora, hoy nos vamos a meter en un poco de profundidad de la palabra, en aguas un poco más profundas, pero profundidad no significa turbiedad, puede ser profundo y claro. Así que vamos a ver unos pasajes muy interesantes. La primera parte de cómo la comida puede transferir algo espiritual, que es lo que nosotros hacemos cuando tomamos la cena del Señor. Cuando usted toma la cena del Señor, en realidad es un pedazo de pan y es un poco de vino o zumo de vino, en algunos casos como el nuestro, así lo hacemos. Curiosamente yo quiero contarle que cuando yo tengo fe, yo estoy tomando lo que la palabra dice allí. El Señor Jesús dijo, este es mi cuerpo el pan y esta copa es la sangre. Aunque no es sangre y no es cuerpo, hay una simbología allí. Y lo tremendo es que Dios utiliza el alimento para impartir en mi vida algo que tiene que ver con la sanidad. No voy a entrar hoy en el tema de la cena del Señor, lo vamos a ver la siguiente semana, el próximo lunes, si Dios lo permite. Recuerde que el jueves es festivo acá. Pero este tema de por qué yo como algo y algo ocurre en mi vida, porque es que la comida tiene algo bien importante. Recuerda, lo vimos desde Adán, el pecado fue de desobedecer, pero el método de desobediencia fue a través de comer algo que no tenía que comer. Y vamos a ver cómo la comida me puede hacer bien y también espiritualmente cómo esa comida, por eso es que la Biblia habla de tomar la cena del Señor indignamente. A un hombre llamado Judas, como Judas no estaba bien, en esa última cena, cuando Judas recibe el alimento, a Judas se le mete el diablo. Escúcheme esto. Y esto lo va a tratar de explicar lo más fácil posible y ruego al Espíritu Santo que me ayude a hacerme entender para que usted comprenda el contexto de lo que estamos hablando. Vamos primero, por favor, acompáñeme a Mateo capítulo 26. Hoy vamos a estar allí en los Evangelios, Mateo capítulo 26. Es muy interesante porque esta es la última cena. Y la comida es tan interesante en la Biblia que el Señor Jesús está a punto de morir, está a punto de ir a una cruz, pero Él se toma el tiempo de preparar una cena, ¿sí? Él quiere tener una cena con sus discípulos, Él quiere estar con ellos allí, Él quiere pasar un buen momento, Él quiere despedirse, digámoslo, de ellos como es. Y aquí Él nos va a dejar la cena del Señor para algo que la iglesia va a seguir haciendo. Nosotros lo hacemos en la congregación. El primer domingo de cada mes tomamos la cena. Ayer hubo cena precisamente. Entonces dice, permítame leérselo desde el 17. En el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde queréis que preparemos para que comamos la Pascua? ¿Dónde queréis? O sea, ellos querían un lugar para preparar. La cena tiene que estar preparada con amor. Ellos querían buscar un lugar. Y el Señor les da unas instrucciones para que ellos lo hagan. En el versículo 19 dice, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó. ¿Qué hicieron ellos? Obedecieron y prepararon la Pascua. Muy bien, entonces la cena, esta Navidad, usted puede poner poca comida si no hay mucha abundancia, pero coloca unas flores, coloca, no sé, unas servilletas, utiliza la creatividad. Esos son los detalles que hacen de un lugar especial. Escúcheme, hay lugares que se hacen especiales. A veces no le damos a la cena el lugar o no le damos la importancia que se merece. De hecho, yo quiero contarles que para la gloria del Señor, este año que pudimos estar en Italia, casi un mes con mi esposa y con mi hijo predicando en Italia, allá nos atendieron unos pastores lindísimos, el pastor Angelo, la pastora Verónica, gente lindísima.
y en su casa tienen una terraza y la cena en Italia es 10 de la noche, 10:30 de la noche, es tarde la cena, pero ellos eran de poner la mesa, salíamos a la terraza, estaban en verano, en la terraza, las nubes, la luna, había una carpa, unas luces en la carpa, ponían todo como tan bien puesto. Me impresionó mucho en Italia, el agua lo sirven en unas botellas muy elegantes, unas botellas muy estilizadas sirven el agua, lo que uno normalmente saca de pronto de un botellón, saca de una botella. No, en la cena colocaban todo en su lugar, los panes bien presentados, la pasta bien presentada, los jugos bien presentados. O sea, una cosa que cenar allí o desayunar en ese lugar que desayunábamos allí era una experiencia. No solo era la comida, sino que era el contexto de la comida. Por eso ahora yo le quiero recomendar que usted, por humilde que viva, usted puede decorar la mesa y ofrecerle a su familia una cena especial. El Señor quiere darle una cena especial a sus discípulos porque va a ser la última cena antes de nosotros cenar en el cielo con Él. Y dice el versículo 20, estoy leyendo Mateo capítulo 26. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. ¿Qué hizo Él? Se sentó a la mesa. Recuerde esto, la comida normalmente se comparte con la gente que uno aprecia. Los momentos, la cena, no invites a casa a cualquiera, no le abras tu hogar a cualquiera, no le abras la intimidad de tu hogar, de tu familia a cualquiera. La cena es algo para los judíos, una cosa bien especial, y el Señor se sienta a la mesa con sus 12. Ahora recuerde que Él no solo tenía 12, Él tenía también un grupo de 70, pero la Biblia dice que cuando llegó Pentecostés, estaba en la celebración de la fiesta de Pentecostés y hubo el derramamiento del Espíritu Santo, estaban en el aposento alto 120. Él no invitó a 120, Él no invitó a 70, Él invitó ¿a quién? A 12, para una cena. Recuerde, era una cena, Él les mandó a que escogieran un lugar con unas características específicas. Noto mucho esto ahorita, este domingo que viene, voy a hacer una renovación de votos a una pareja de esposos. Ellos son padres de un hermano de la congregación, están cumpliendo 50 años de matrimonio y este domingo 11 tengo la renovación de los votos. El señor estuvo muy enfermo con COVID, casi se muere, y ellos le dijeron al Señor que si él se recuperaba, ellos querían renovar los votos, 50 años casados, y este domingo voy a estar allá. Y en enero, si Dios lo permite, voy a tener el primer matrimonio como el 14 de enero, más o menos así. Pero yo noto siempre que en las celebraciones se invita mucha gente, ¿no? Se invita mucha gente, entonces siempre cuando vamos a casar a alguien en la iglesia hacemos un curso prematrimonial y siempre les pregunto, ¿cuántos invitados? No, tenemos 150, tenemos 200, una cantidad de gente, muchos de ellos no van a ir. Muchos de ellos no van a participar de corazón en una situación de estas. Muchos de ellos les dará pereza, se inventarán una excusa. Entonces yo siempre le digo a los que se van a casar, les digo esto. Lo más importante en la ceremonia es que esté Dios y que estén ustedes dos. Los demás no interesan. Que esté el Señor avalando esa unión y que estén ustedes dos. Porque a veces el novio, la novia se afligen. No vino mi tía, no vino mis primos. No. Por eso, para mí, lo ideal sería que las celebraciones matrimoniales fueran un poco más cerradas, ¿sí? A veces eso, es que tengo que invitar a mis compañeros que eran de la universidad. No hablas con ellos, no comparten tu vida, pero hay que invitarlo. Hay que si invito a esta tía, tengo que invitar a la otra. A veces no somos prácticos en la vida. El Señor Jesús no se puso a invitar a 70. ¿Invitó a cuántos? A 12. Ok. Versículo 21. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Qué estaban haciendo? Comiendo. Ok, no le pierda el hilo a esto, que esto va a ser bien poderoso. Estaban comiendo, había un contexto allí, las cenas normalmente son un contexto de alegría, y el Señor dice, uno de ustedes
de vosotros me va a entregar. El tema es que Judas, todos sabemos que Judas, pero Judas había manejado una apariencia, o sea, Judas no dejaba ver el rostro, ¿correcto? Judas tenía una luz artificial. La luna que vemos en la noche, la luna no tiene luz. La luna no es una estrella. La luna es un satélite de la Tierra que refleja la luz del sol. O sea, usa la luz del astro mayor para ella verse de noche. Pero ella como en sí misma no tiene luz. No hay combustión en ella como en el sol. Así que Judas manejó una fachada con una luz artificial tan bien estructurada que cuando el Señor dice esto, nadie sospecha. Yo no sé, no lo dice la Biblia, pero yo estoy seguro que si Pedro se hubiese dado cuenta que Judas iba a entregar al Señor, Pedro como era de impulsivo, de arrebatado, a veces ni siquiera pensaba para actuar, Pedro hubiese matado a Judas seguramente. Así como le cortó la oreja a Malco, seguramente esa espada había pasado por el cuello de Judas. Entonces el Señor en medio de la cena dice, uno de vosotros me va a entregar. ¿Saben? El Señor va a revelar un secreto y lo va a revelar ¿en dónde? En una cena, y lo va a revelar con un contexto de gente íntima a Él. En las cenas, las conversaciones que a veces se hacen en las cenas son de otro tamaño, de otro calibre, de otro nivel, porque en la cena se está compartiendo algo que genera intimidad alrededor de la comida. En las cenas, la familia puede tomar decisiones. Las cenas no son para pelear, para echarse vaina, no, es un momento agradable, pero el Señor aquí les dice, ¿saben? Uno de ustedes me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Imagínense el cuadro. Cada uno dijo, ¿soy yo, Señor? Cuando nosotros lo leemos como muy rápido. Cuando ellos comenzaron a decir, soy yo, es porque la Biblia dice que engañoso y perverso es que el corazón. Resulta y pasa que el corazón, según la Biblia, es lo más engañoso que hay. Es lo más traicionero que hay. Por eso cuando alguien cae en un pecado, algún ministro, algún pastor, alguna persona importante, muchos dedos comienzan a señalar y en redes sociales hay una cantidad de jueces juzgando al otro. Mire, qué miedo eso. ¿Sabe? Cuando yo veo que alguien cae, primero siento una profunda tristeza, siento mucho dolor por esa persona, por su familia, por la iglesia, porque la iglesia sufre cuando esto ocurre. Pero he tratado de decirle al Señor, líbrame, Señor. Es muy diferente que Dios guarde y libre a decir, nunca lo haré. Escúcheme. Pedro le dijo al Señor, yo nunca te negaré. Entonces cada uno comenzó a hacer una autoevaluación porque a esa altura el traidor podría ser cualquiera. ¿Soy yo, Señor? ¿Soy yo? ¿Será que voy a llegar yo en un momento de traicionarte a ti? Por eso es muy importante en la vida cristiana, no te confíes en tu propia prudencia, dice la Biblia. No te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia sabiduría. Entrégale a ese corazón ¿a quién? Al Señor. Y es mejor no decir jamás, nunca lo haré, a decir más bien, Señor, líbrame de hacerlo. Líbrame de fallarte o líbrame de decepcionarte. Y comienzan cada uno a decir, ¿soy yo, Señor? Entonces aquí viene algo con comida, ¿no? Es curioso el tema de la comida. Y viene algo aquí, están en una conversación muy profunda, pero todo está girando en torno a una cena. Versículo 23. Entonces él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. O sea, les va a dar una pista. El Señor no va a avergonzar a Judas públicamente. Les va a dar una pista. Este tema de sentarnos a la mesa, como lo hacemos modernamente, no era en los tiempos del Señor Jesús. En algunos lugares se utilizaba unas mesas con unas patas más cortas, alrededor de la mesa unos cojines,
y entre sentado y acostado la gente comía. Así comían los emperadores romanos. Recuerde que los emperadores romanos, ese tema de los trastornos alimenticios, de la bulimia y la anorexia y todas estas cosas, en el tiempo de los romanos, ellos cogían plumas de faisán y cuando ellos ya habían comido y se sentían muy llenos, se metían la pluma para autoinducir el vómito, vomitaban y volvían y comían para sentir el sabor de la comida. Así que posiblemente ellos estaban en un contexto un poco más relajados y el Señor les dice esto. Cuando todos comienzan a cuestionar quién es, Él dice, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Meter la mano en el plato. En ese tiempo no tenían cubiertos como nosotros. Normalmente la comida se compartía mucho manualmente, ¿sí? Se compartía. Mi mano está limpia, toma de mi mano, te doy de mi mano. Hago un paréntesis aquí. No me quiero salir del tema, pero puede ser práctico si usted tiene una mascota. Yo tengo un perro y dentro de la jerarquía, mi perro es el cuarto de la casa. Estoy yo, como lo dice la Biblia, a la par está mi esposa, después sigue mi hijo y después está el perro. Dicen los que saben de animales que el perro es el último que tiene que comer. Pero también hay algo muy interesante. Cuando yo tomo comida de mi mano y le doy a él, yo le estoy enseñando a él que yo estoy encima de él en un orden de jerarquía. ¿Correcto? Porque en la naturaleza, el animal más fuerte caza y come y los demás esperan. Cuando yo le doy a él de mi mano, le estoy enseñando y le estoy diciendo, yo estoy encima de ti en el orden jerárquico de la casa. Ahora, ellos comían de la mesa, pero él dice esto, hay uno que mete la mano en mi plato. No sé si usted lo hace con alguien, pero meterle la mano a alguien en el plato es de mucha confianza. Es de mucha confianza. Usted, la otra persona está comiéndose aquí algo y de pronto usted estira la mano y coges un poquito de carne, de pollo, o coges de pronto alguna fruta, o sacas así del plato. Es un nivel de confianza. Vemos a Judas como un traicionero. Sin embargo, en Salmos y en varios pasajes de la Biblia habla de alguien muy cercano al Señor. Porque la traición más dolorosa no es del enemigo. La traición más dolorosa es del cercano. Así que el Señor una vez más usa la comida y dice, Él no dice el que sale conmigo a caminar por las noches, el que me acompaña a orar a las 3, 4 de la mañana. No, él pone un ejemplo que implica ¿qué? Comida. Mire la comida como es. Por eso oramos a Dios por el pan de cada día, sabiendo que la comida de todos los días viene de Él. Por eso entendemos que la comida tiene un poder para bendecir o para contaminar. Por eso, cuando Daniel estuvo en Babilonia, Daniel propuso en su corazón no comer lo que ofrecía el rey para no contaminarse. La comida tiene algo, indudablemente. Entonces el Señor dice, el que mete la mano conmigo en el plato. Y luego dice, a la verdad del Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Recuerde que al Señor Jesús se le llama Hijo de Dios, Hijo de Hombre, ¿no? Por sus dos naturalezas. Ahora Él dice, ok, yo tengo que morir, pero aquel que me va a hacer eso, mejor hubiera sido que nunca hubiera nacido. Después dice, aquí va a hablar Judas. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, está escribiendo Mateo, dice, el que le entregaba dijo, ¿soy yo maestro? Y el Señor le dijo, tú lo has dicho. Pero lo curioso de cuando el Señor le dice, tú lo has dicho, es que no es algo notorio para los 12, por una razón que yo creo, y puedo estar equivocado, pero permítame exponérsela. Resulta que la Biblia dice que Juan recostaba su cabeza
en el pecho, en el hombro del Señor. Juan estaba aquí. Pero si Judas estaba al otro lado de la mesa, ¿cómo le meto yo la mano al plato si estoy al otro lado de la mesa? Yo no puedo meterle la mano al plato estando en la esquina de la mesa o estando 3, 4 puestos más allá. Para poderle meter el plato, la mano al plato, yo tengo que estar cerca. Y yo asumo, no lo dice la Biblia, yo lo asumo, que así como Juan tenía un puesto muy cercano al Señor, Judas también lo tenía, muy, muy íntimo. Así que cuando él levanta la mano y dice, soy yo, Señor, seguramente el Señor voltea su rostro y casi entre dientes le dice, tú lo has dicho. Una cosa de intimidad, una cosa de dos que se aman o son amigos o se conocen. Tú lo has dicho. Porque ningún otro replica, ningún otro dice, ¿cómo así? ¿Cómo Judas? Saquémoslo de aquí, vamos a impedir eso. Ahora, ocurre algo muy interesante. Versículo 26, después de todo esto. Y mientras comían, ¿qué estaban haciendo? Comiendo. Tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Estaban comiendo, el Señor sigue adelante, ha habido una cena. Ok, yo espero hacer esta cena algún día en la iglesia. La verdadera cena del Señor tiene que ser eso, una cena, y que en algún momento de la cena, después de comer, haya el pan y haya ¿qué? El vino. En la rapidez de los cultos modernos, nosotros no podemos, primero, por tiempo, y segundo, por presupuesto, ofrecer una cena a todos, pero sería lindísimo y ojalá en tu congregación algún día se hiciese así. El día de la cena del Señor habrá una cena y después tomaremos el pan y luego tomaremos ¿qué? El vino, porque ese es el orden que el Señor lo está planteando. Y les dice, coman este pan, y les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, recuerde, todo debe pasar ¿por dónde? Por la gratitud del Señor. ¿Qué hizo con la copa? ¿Dio qué? Gracias, le dijo, diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de ese fruto de la vid. Y luego subraya estas dos palabras, hasta aquel día en que lo beba nuevamente con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Qué va a ocurrir de nuevo? En el reino venidero, otra vez volveremos a cenar con el Señor. No lo volveré a beber hasta aquel día, ¿correcto? Entonces, en el cielo participaremos de la cena más espectacular que usted jamás haya tenido, jamás. Y es espectacular esto. Ahora, el Señor está mostrando el cuerpo y su sangre a través de ¿qué? De alimento, el pan y el vino. Recuerde que el vino no solo era para embriagar, era una bebida. El mosto se conoce como vino nuevo, era una bebida más refrescante que alicorante, que embriagante. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor? Le está diciendo, sigan comiendo este pan y sigan bebiendo este vino. Esto representa mi cuerpo y esta representa mi sangre. Voy a poner algo aquí muy importante. El cuerpo del Señor, cuando usted mete el pan en la boca y comienza a despedazarse ese pan, asimismo el cuerpo del Señor comenzó en la cruz a sufrir una cantidad de padecimientos, una cantidad de dolor. Recuerde que comienza la noche anterior cuando es capturado después de esta cena. Esta es su última comida, porque después de esto vendrán puños, vendrán patadas, vendrán latigazos. La Biblia dice que a Jesús le mesaron la barba. Mesar la barba es arrancar pedazos de la barba, desprender la barba con piel. Al Señor Jesús le dieron puñetazos, lo escupieron, dice la Biblia, esputos, que son escupir en la cara, una afrenta para un judío.
Pero el Señor antes de todo esto está ¿qué? Tomando una cena. Cuando el pan se ha puesto en tu boca tomando la cena, trae a memoria siempre el cuerpo del Señor Jesús triturado para que tu cuerpo sea sanado. Yo siempre glorificaré a Dios por esto. Yo tuve una hernia en mi columna discal, una hernia discal. Hace muchos años, cargando unos troncos de un árbol, sufrí una hernia, hice una mala fuerza. Duré aproximadamente 3 años con un dolor. Los discos de la columna pisaban mis nervios. Ese dolor se me irradiaba por una pierna, por un lado del cuerpo, por las costillas. Me dolía. Un dolor, hay dolores que según una postura se alivian. Ese dolor era de día, era de noche, era de pie, era caminando, era acostado, todo el tiempo. Pero un día fui a tomar la cena del Señor. Y mientras hacía la fila para tomar el pan, Dios me sanó allí. ¿Tomando qué? La cena del Señor. Me habían dicho los médicos que la forma de curar eso era una cirugía en la columna. No tengo nada contra la medicina. Si usted tiene que hacerse una cirugía, Dios usa a los médicos también. En mi caso particular fue haciendo la fila para tomar ¿qué? La cena. Nadie me impuso manos, nadie vino y oró por mí, pero yo estaba con tanta fe, tenía ahí una conexión en mi corazón, estaba convencido que no solo es un pan y no solo es una copa. Eso simboliza el cuerpo, que el cuerpo del Señor es ¿qué? Sanidad para mis órganos, y la copa simboliza la sangre, remisión o perdón de pecados. Eso lo vamos a ver, creo yo, que en el último episodio. Ahora, este mismo pasaje, recuerde que la Biblia tiene algo que llaman los evangelios sinópticos, que son comparativos de la misma historia. Juan, que estaba como tan cerca allí a lo que estaba ocurriendo, Juan nos va a contar un poco más acerca de esto. ¿Correcto? Entonces Juan seguramente tiene una óptica diferente. Y dice el versículo, voy a leer Juan capítulo 13, acompáñenme rápidamente. Juan 13, 21. Entonces Juan me va a contar algo muy, muy interesante. No le vaya a perder detalle a esto. Juan capítulo 13, versículo 21 dice, Jesús anuncia la traición de Judas. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Permítame explicar algo aquí muy interesante. El Señor se conmovió en su espíritu. Yo me imagino que cuando el Señor comenzó a hablar, su voz comenzó a entrecortarse. Seguramente sus ojos se aguaron. Porque no fue como, uno de ustedes me va a entregar. No, había una humanidad allí involucrada. Había un sentimiento allí involucrado. Había un dolor allí involucrado. Uno de ustedes me va ¿qué? A entregar. Y dice el versículo 22. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. ¿Cuál es el discípulo? Juan. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. O sea, Simón que era un pitbull, Simón mira de lejos a Juan y le hace señas y le dice, como aquí estaba Juan, le dice, pregúntale, ¿quién es? Yo me imagino ya Simón, esa noche Simón tenía ya la espada. ¿Quién es? Pregúntale. ¿Por qué? Por la cercanía de ¿quién? De Juan. A este pues, dice el 24, hizo señas Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús. Ahora, para recostarme al pecho, no puedo estar sentado en una mesa como la que yo estoy sentado. ¿Cómo hago? Era una postura un poco más relajada, ¿no? ¿Correcto? Entonces, recostado en el pecho, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere. Entonces, Juan me va a añadir
algo más que va a enriquecer la historia que ya leímos. El Señor primero dijo, el que mete la mano en el plato. Mateo lo dice así. Pero a Juan le queda más un detalle. Recuerde esto, escúcheme esto que le voy a decir. Resulta y pasa que hay 5 personas en una cuadra y ocurre un accidente. Las 5 personas estaban distribuidas a lo largo de una cuadra. Pero lo que vio la persona de la esquina por donde entró el vehículo no es lo mismo que vio la persona que presenció el accidente 100 metros más adelante, aunque estaban en la misma cuadra. Pero no es lo mismo de la señora que salió y se asomó a la ventana y vio ya los heridos. Pero no es lo mismo del señor que salió y atendió y ayudó a socorrer mientras llegaban las ambulancias y los bomberos. O sea, si reunimos a todas esas personas, aunque en el mismo lugar y en el mismo momento estuvieron en el mismo hecho, todos me van a contar una historia diferente. Todos me van a decir, yo analicé cómo pasó este carro, él venía 5 cuadras a alta velocidad, lo analizó el que estaba entrando a la cuadra, los otros no vieron eso. Entonces Juan está contando un detalle muy relevante aquí. Dice, el Señor dijo, respondiendo Jesús, versículo 26, a quien yo diere pan mojado, aquel es... Qué curioso esto. Entonces el pan, yo no sé, y cada vez me gusta más el pan, y cuando lo leo en la Biblia, más me gusta. El pan se empleaba en muchas cosas. Y yo no sé si el plato del Señor se tomaba el pan y se limpiaba el plato con el pan. Eso se hace. Ahora, perdóneme, yo sé que no es muy refinado, muy italiano lo que yo les voy a decir, pero a mí personalmente me gusta mojar el pan en el café. No había café en la cena, pero el pan mojado sabe rico. A los que no somos escrupulosos. Hay gente que, ay no, ¿cómo va a hacer eso? A mí me gusta. Entonces el Señor dice, al que yo le dé este pan mojado, ese es. Y aquí resulta y pasa que cuando Judas prueba ese pan, se le mete el diablo. O sea, es una cosa espiritual. Dice, y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Lo que vas a hacer, ¿qué? Hazlo más pronto. ¿Qué ocurrió? Permítame decirle algo muy, muy interesante. Satanás mismo estaba tratando de meterse en alguien presente en esa cena. Ahora, no fue que Satanás se metió y como en las películas el tipo tuvo una transformación, se le puso la voz gutural, pues, y cambió el aspecto. No. Se le metió el diablo. Es curioso que el pan que bendice a unos es el mismo pan que ahora está provocando en Judas que Satanás entre. Mire qué tremendo es esto. Satanás entra en Judas. Ahora, escúcheme. En cuanto a las posesiones demoníacas, una cosa es un cristiano influenciado, ¿correcto? Una cosa es un cristiano oprimido, ¿correcto? Y otra cosa es una persona poseída. Son cosas muy diferentes. Escúcheme, ¿el verdadero cristiano puede ser poseído por Satanás? No, y absolutamente no. Porque si es verdaderamente creyente, no hay cabida para Satanás en él. No puede ser poseído. Ahora, ¿un verdadero cristiano puede ser influenciado o puede ser oprimido por el diablo? Sí, puede ser oprimido por el diablo, aunque sea un verdadero creyente. Si abre puertas, si tiene pecados ocultos, si está haciendo cosas incorrectas, si está viendo cosas que no tiene que ver, sí puede ser oprimido, sí puede ser influenciado, pero no puede ser poseído. Recuerde que a Judas le pasó algo que le pasaba a Saúl. A Saúl venía un demonio, se le metía y este hombre cambiaba. Ahora, ¿cuál es el punto aquí?
Satanás no podrá entrar a la vida de absolutamente nadie a menos que la persona misma se lo permita. Cuando Caín iba a matar a Abel, Dios tiene una consejería con Caín. Y a Caín le dice, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué se ha ensañado tu rostro? Si bien hiciereis, serás enaltecido. Pero si hicieres el mal, le dice, el mal está a la puerta. Y en una versión dice, agachado, agazapado, esperando, acechándote, esperándote. Pero luego el Señor le dice, pero a ti será su deseo. Tú tienes la facultad de abrirle la puerta o de cerrarle la puerta. ¿Qué le ocurrió a Judas? Judas ya venía dándole lugar al diablo. La Biblia dice, no deis lugar ¿a quién? Al diablo. Literalmente, hay gente que se le ha metido el diablo. Literalmente, un tipo endemoniado puede coger a su mujer, matarla, picarla, matar a sus hijos. No era él. Fue algo que se le metió, pero eso no lo exonera. ¿Por qué? Porque ante los ojos de Dios y ante los ojos de la sociedad tendrá que pagar lo que hizo. Y ante los ojos de Dios es culpable de abrir puertas. Judas ya venía abriendo puertas. Judas ya había hablado secretamente con los que le iban a pagar por entregar al Señor. O sea, Judas ya había fraguado un plan secreto. Y termino diciéndoles esto. El Señor le dice, dice el 27, y después del bocado, Satanás entró en él. ¿Quién lo notó? El Señor Jesús. Y luego Juan, no sé en qué conversación Juan se le ha revelado esto. Se le metió el diablo, hermano. En una cena donde estaba el Hijo de Dios, ahí estaba dando vueltas Satanás a ver a cuál era que se le iba a meter. El Señor le dice, lo que vas a hacer, ¿qué iba a hacer? Entregarlo, hazlo más pronto. Ahora, aquí ocurre algo muy llamativo, dice el 28. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres, cuando él pues hubo tomado el bocado y luego salió y ya era de noche. Muy bien. El Señor le dijo, Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto, hazlo más pronto. No entendieron. Y la Biblia me da otra clave muy importante. ¿Usted le daría la administración de sus recursos a un traicionero? ¿Usted le daría su capital a una persona desleal? ¿Usted le daría sus ahorros a un ladrón para que se los administre? Yo creo que no. Así que el concepto que todos tenían de Judas no era ni de ladrón, ni de tramposo, ni de traicionero, sino que este es el que maneja la bolsa que sostiene el ministerio de Jesús. Pero hay gente que le duele dar a la obra se sostiene con recursos económicos. Y Judas era el que lo administraba. Qué tremendo es esto. Debo parar ahí por el tiempo, y les agradezco por estar conectados, pero el lunes vamos a hablar del Señor Jesús. Ya muere y resucita, y qué curioso que no deja de comer. Qué curioso que estando ya en un cuerpo, como lo vimos la semana pasada, incorruptible, un cuerpo glorioso, pide comida. Eso lo estaremos viendo el lunes si el Señor nos prestará vida. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias, te bendigo y te exalto. Y pongo delante de ti lo que hemos hablado acá y la importancia del comer. El comer nos une a otras personas. Permíteme compartir mi mesa con gente que tenga un mismo sentir y tenga en su corazón la lealtad suficiente para compartir esos espacios. Te doy gracias, Señor, por tu palabra que trae bendición a mi vida. Y te quiero pedir, Señor, que nos libres del mal, para que el mal no nos dañe. Y que cada vez que nos sentemos a la mesa a comer,
sea un tiempo de alegría, un tiempo de bendición, un tiempo de compartir, un tiempo donde hacemos vínculos. Qué curioso que lo último que tú hiciste, Señor Jesús, con tus discípulos antes de pasar a la cruz fue cenar. Te damos la gloria y te damos la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.